es la presidenta del Círculo de Cronistas Parlamentarios, que han tenido en los días previos a la Asamblea Legislativa un cruce fuerte y mucha tensión por la manera en que el gobierno restringió el trabajo de los periodistas en el transcurso de la Asamblea Legislativa. Buenas noches, Caro. Hola Virginia, Fernando, ¿cómo están? Buenas noches. Muy Bueno, bien, ¿vos? Bien, bueno, con todas las repercusiones todavía, ¿no? De la Asamblea Legislativa que dejó mucha tela para cortar, no sé por dónde quieren arrancar. Carolina, lo primero que te quería preguntar es cómo era hasta ahora la relación que tenían ustedes con la estructura parlamentaria, lo que se hacía en las aperturas de sesiones, y cómo fue cambiando a partir del ingreso, del ascenso de Milei al poder, y este año particularmente. Sí, Fernando, la verdad que en mi caso particular estoy acreditada en el Congreso hace 14 años y nunca viví algo como lo que se vivió el día sábado. La verdad que nos encontramos con restricciones realmente injustificadas. Nosotros, los periodistas acreditados, tenemos palcos asignados para realizar nuestra tarea que están ubicados de espaldas al presidente en este caso. De manera arbitraria se nos comunicó días antes de la asamblea que esos palcos iban a estar destinados a invitados, nos corrieron a otros palcos que se encuentran más arriba en lo que es la galería de invitados, y la verdad que esto obstaculizó muchísimo nuestra tarea. Esto fue reclamado a las autoridades, mismo los legisladores se hicieron eco de nuestro reclamo. Sin embargo, no logramos que reviertan la decisión. Esto fue una decisión de Presidencia de la Nación, y quiero decirlo, que fue acatada sin ningún tipo de resistencia por Victoria Villarruel y Martín Menem. Así que la verdad que el día sábado tuvimos bastantes dificultades para cubrir. En un momento se nos impidió la circulación por uno de los pasillos, no podíamos bajar de la escalera. En fin, varios hechos que la verdad que enrarecen mucho el clima, y bueno, vimos un poco también cómo esto se traslada también al clima político. Esto ya había sucedido, el tema de los palcos, en la presentación del presupuesto, no sé si recuerdan, el año pasado también nos habían corrido y ahora repitieron el mismo esquema. Nosotros estamos en estado de movilización y seguimos con el reclamo para que se mantenga lo que ya teníamos, que son nuestros derechos como periodistas acreditados en el Congreso, ¿no? Carolina, tenés mucha experiencia también en cobertura de asambleas legislativas. Te pido que pongamos el foco en todas las cosas atípicas que ocurrieron el sábado a la noche. Yo no recuerdo ninguna con casi la mitad de las bancas vacías, en primer lugar. Sí, esa fue un poco la postal más impactante, ¿no? Yo coincido con vos, realmente no recuerdo, y un poco charlando con periodistas que están hace más tiempo que yo, coincidían también en que es la primera vez que el recinto luce tan vacío, casi la mitad de las bancas. Tengamos en cuenta que ya con la ausencia de Unión por la Patria estamos hablando de más de 100 legisladores que estuvieron ausentes, ¿no? Y a eso se sumó un puñado de ausencias también en lo que llamamos los bloques dialoguistas. Así que la postal fue bastante fuerte, no solo en las bancas, sino también en el sector de gobernadores, también muchos gobernadores ausentes. Eso también fue realmente atípico. En cuanto a los gritos y las chicanas, un poco eso es algo normal, ¿no? En una asamblea, la verdad que lo vimos con distintos presidentes cómo intercambian, ¿no? Con legisladores de la oposición, es algo que quizás no sorprende. Lo que sí cruzó un límite de alguna manera fue lo que sucedió, Virginia, después de la Después. asamblea, ¿no? Con esta amenaza por parte del asesor Santiago Caputo al diputado Facundo Manes. Eso yo no recuerdo antecedentes de alguna agresión o amenaza de ese tipo, ni dentro ni fuera del recinto. Hubo una colega que estuvo allí, estaba justo haciéndole la entrevista a Manes cuando acude y llega intempestivamente Caputo. ¿Pudiste hablar con ella? Es parlamentaria también, una periodista parlamentaria. Sí, hubo varios colegas que registraron con sus celulares videos. La verdad que los pasillos está permitido filmar, esto lo quiero aclarar porque somos periodistas que cubrimos ahí adentro,
Y te agrego, Fernando, que gracias a esos videos se pudo esclarecer bastante cómo fue la situación, porque las cámaras de seguridad obviamente registraron todo en un plano general. Sin embargo, fue gracias a los periodistas acreditados ahí que se pudieron conocer esos videos. Hablas de Jazmín Bulorini, colega Sí. de Clarín, que fue una de las que presenció el hecho. Ella estaba así, dialogando con Facundo Manes, de repente aparece Caputo con esta amenaza que todos vimos y que mañana se va a transformar en parte de una denuncia judicial por parte de Manes ya en los tribunales. Recuerdo la asamblea del 2024, cuando muchos le vimos la cara por primera vez a Santiago Caputo, que era como la figurita extraña, el hombre detrás de las bambalinas. Es notable en el transcurso de un año y sobre todo forzado por los serios problemas que ha tenido el presidente en las 2 últimas semanas, cómo tomó protagonismo y tuvo que salir a primera escena, y lo hace con 2 escándalos a la luz pública, ¿no? La primera, cuando interrumpió una entrevista con el periodista Jonathan Viale, que lo estaba entrevistando a Milei. La segunda con esto, con Caputo. Es casi un símbolo también de cómo se va abriendo el juego político del gobierno. Sí, Virginia, mismo en el día de ayer Manes dijo, me amenazó el hombre más poderoso de la Argentina, ¿no? Poniéndolo incluso por encima del presidente Sí. Javier Milei. Y lo curioso de todo esto es que Santiago Caputo, como ustedes bien saben, no tiene un cargo formal. Él es asesor, pero no tiene ninguna dependencia formal a su cargo. Es más, a la hora de denunciarlo penalmente y de calificarlo como amenazas agravadas, lo que me dicen es agravada, pero en realidad, como no es funcionario público, no le cabría la responsabilidad agravada, ¿no? Entonces, la verdad que es bastante particular la situación. Caro, esa tensión que vimos y toda esta cuestión con la oposición o ausente o mucho más combativa, que es lo que se vio en la Asamblea, ¿crees que va a tener consecuencias? ¿Es un año legislativo distinto para el gobierno? ¿Le va a ser más difícil conseguir esos consensos que en el primer año pudo lograr, pese a tener un puñado de votos, ha logrado sacar muchas de las leyes que consideraba imprescindibles? Exacto, Vir, la verdad que el año pasado fue un buen año para Milei en materia legislativa. Creo que este año se va a complicar. Sin ir más lejos, la primera movida en la Cámara de Diputados la impulsa la oposición. Estamos hablando de una sesión que ya está pedida para la semana que viene por el caso de la criptomoneda Libra. Así que si Milei pretendía un poco marcar la agenda, creo que la oposición ya se adelantó con este pedido de sesión. La verdad que lo que vimos el sábado yo creo fue un síntoma de las complicaciones que se vienen para el presidente, que de todos modos en el discurso de asamblea dijo, si no lo podemos hacer en el Congreso, lo vamos a hacer solos. Con lo cual, no descartemos que muchas de sus medidas sigan avanzando a través de decretos, que Claro. Milei continúe, ¿no? Salteando, digamos, al Congreso, y que la apuesta en realidad de la Libertad Avanza es en las elecciones de medio término de este año poder acrecentar su cantidad de legisladores para que después del 10 de diciembre tengan más poder para avanzar con leyes sin depender tanto de la oposición dialoguista, ¿no? Creo, Vir, que el clima está bastante caldeado, no solo por el tema de Libra, sino también por el tema de los jueces de la Corte, que es un tema que tiene que abordar el Senado, y todavía hay muchas quejas por la falta de ley de presupuesto. Esto lo vimos presente como un lamento por parte de opositores que decían no dijo nada en su discurso de apertura de sesiones sobre la principal ley, ¿no? Que debería haber sancionado el Congreso el año pasado. Del Así que el discurso clima creo parece que podemos ver claramente que el único tema concreto que le interesaba plantearle al Congreso es el respaldo para el acuerdo con el FMI, que fue lo que dijo explícitamente, les recordó que han aprobado todos los acuerdos con el FMI y que espere el apoyo. Absolutamente. Y recordemos que el hecho de enviar el acuerdo al Congreso no es un gesto de buena voluntad por parte de Milei, sino que es una obligación. El presidente está obligado por ley
a enviar cualquier tipo de endeudamiento al Congreso para que el Congreso lo rechace o lo ratifique. Sin duda fue el tema que se llevó todos los titulares, ¿no? El tema del acuerdo con el fondo. Luego los demás anuncios fueron grandes títulos, diría, ¿no? Reforma laboral, reforma impositiva. No hay todavía demasiado detalle respecto de en qué van a consistir esas reformas, pero en definitiva terminamos hablando más de lo que sucedió afuera del recinto o afuera del discurso que del contenido en sí mismo, ¿no? Carolina, te voy a hacer una pregunta para hacer un poquito de docencia. ¿Qué tiene que pasar a partir de la designación por decreto de 2 jueces de la Corte Suprema? Uno todavía no está confirmado, no juró, digamos que él dijo, pero ¿cuáles pasos se siguen ahora? A ver, Milei nombró tanto al hijo como a García Mansilla por decreto. García Mansilla ya está en funciones, lo vimos presente el día sábado. En el caso del hijo, el día jueves la Corte va a analizar el pedido de licencia que se tomó como juez federal para poder asumir en la Corte. Sin embargo, Fernando, estos nombramientos duran un año, son en comisión. En definitiva, el Senado tiene la última palabra, es decir, no es que quedaron designados permanentemente, sino que la Cámara Alta se tiene que expedir. En el caso de Lijo ya tiene dictamen, con lo cual si quieren el día de mañana podrían ya votar el pliego a favor o en contra. En el caso de García Mansilla ni siquiera tuvo dictamen, con lo cual su situación es más complicada, porque te está dando cuenta que tiene mucho menos aval, que no tiene aval directamente para ser juez de la Corte. Ahora lo que debería pasar y lo que todos estamos esperando es que, bueno, la oposición defina si pide una sesión para someter a votación ambos pliegos. El de García Mansilla primero debería tener dictamen y así poder tratar los dos. En el transcurso de este año esta situación se tiene que resolver porque, insisto, el 30 de noviembre expira esta designación por decreto. Y esto, Fernando, da cuenta de que el Senado no es un actor secundario, ¿no?, en el proceso, como quiere hacer creer Milei respecto de, como el Senado no me acompañó, yo los designo por decreto. El Senado tiene que prestar su acuerdo, esto está establecido en la Constitución Nacional, por eso es que los legisladores tienen que ahora pedir una sesión y votarlo en el recinto. Carolina, muchísimas gracias. Muy completo el reporte y parece que va a ser un año intenso para los cronistas parlamentarios también, así que te volveremos a molestar. Muchas gracias. Gracias a ustedes, saludos. Bien. Nosotros vamos a un pequeño corte y después vamos a intentar analizar